Radio Cielo del Perú presenta Libera tu mente. Libera tu mente, donde la conciencia no se puede encarcelar, a través de los 1010 AM y 101.7 FM. Y también un saludo a todos los oyentes que nos escriben a través de libera.tumente@hotmail.com, libera.tumente@hotmail.com. En Piura estamos a través de los 1300 AM, Chiclayo 900 AM, Tarapoto 1160 AM, Chanchapoyas 1290 AM, Iquitos, también estamos en Iquitos en los 640 AM, en Trujillo en los 1240 AM, Huaraz 1300 AM, en Huánuco estamos en 1100 AM, en Pucallpa estamos en los 1250 AM, Huancayo 1080 AM, Huancavelica estamos a través de los 1270 AM, en Ica 90.1 FM y 770 AM, Ayacucho 930 AM, Abancay 890 AM, Arequipa 1406 AM y Tacna 920 AM. Y a nivel internacional, desde luego que también estamos a través de www.radiocielo.pe, www.radiocielo.pe. Y damos bienvenida a este programa porque va a estar sensacional. Y como les veníamos anunciando, pues hoy tenemos a un invitado bastante interesante que nos va a exponer un mensaje muy importante. Se nace buscando la verdad, se inicia en estos momentos, espacio, tiempo y filosofía, un mundo de conocimiento. Estas revelaciones que han sido esperadas por siglos y siglos, este es el momento de darlas a conocer. ¿Por medio de qué? De un conocimiento, porque sin conocimiento el ser humano no avanza. Y con nosotros está un invitado, él se encuentra en España. Él es Conrado Salas Cano, así que démosle la bienvenida a él. Muy buenas tardes, Conrado, desde España, y bienvenido a Libera tu Mente. Hola, encantadísimo de tenerme en este programa y muy honrado y muy agradecido. Tenemos unas interesantes preguntas, tu experiencia ha sido bastante gratificante para las personas tal vez que ya te conocen, y pues vamos a empezar con unos temas que le interesa mucho a la gente, que tiene que ver un poquito, sí, es un poquito de misticismo, ¿no? El tema de la inmortalidad. Nosotros tocamos bastante que uno de los grandes errores que tiene el ser humano es creerse único en el universo. Entonces, a través de ello es que aceptar todo lo que hay en el mundo. ¿Cómo tú desentrañas ese tema de la inmortalidad con el nuevo orden mundial? Bueno, pues es una cosa difícil de transmitir un poco con palabras. Yo suelo decir que normalmente se nos ha enseñado a esperar a morir para luego ser inmortales y vivir en el cielo o en el paraíso o en la felicidad suprema, y mi pregunta lógica es ¿por qué no empezar a vivir en la felicidad suprema ya? Entonces el tema del nuevo orden mundial pues sería un poco el opuesto de la liberación y procede de, como bien sabemos, crear una estructura de control planetario y hacer que la gente, los pueblos, lo que las élites denominan de una manera despectiva las masas, acaben aceptando poco a poco un régimen totalitario y lo vean como necesario, en una seguridad por un temor a una serie de afrontas o atentados terroristas que en secreto estas propias élites han creado con ese objetivo. Sí. Y utilizan el simbolismo y la luz del conocimiento que ellos tienen y han mantenido a través de sociedades secretas que vienen desde Egipto y desde antes de la Atlántida. Para mal, utilizan la luz para la oscuridad, y eso es la luz de Lucifer. Y por eso
a lo mejor la visión que tienen es utópica y el plan que tienen hermético tiene palabras de luz muy bellas, pero estas palabras de luz muy bellas producen frutos muy malos y Jesucristo, si existió realmente, ya dijo que por sus frutos los conocerás, no por sus palabras. Entonces los controladores utilizan y utilizarán la luz para una agenda o objetivo de oscuridad, y ese es el plan grande de Lucifer, cuyo gran error fue erigirse por encima de Dios, y entonces Dios le ha dejado permiso en este planeta para ejecutar su plan, que es aprisionarse y hacerse un dueño de las almas de la humanidad, a la que odia, porque Dios creó a la humanidad libre. Pero en los últimos días Dios sabe que tiene la sartén por el mango, y la profecía dice, y yo siento que se cumplirá, que justo antes de que Lucifer asuma el trono le darán pie con el mango de la sartén y se pondrán las cosas en su sitio y habrá justicia, y esto es lo que se llama míticamente el Apocalipsis, y es algo a lo que debemos de tener miedo, porque el Apocalipsis verdadero, pienso yo, es la luz auténtica de Dios, y Dios nunca es violento, es suave y trata con mucha gentileza y una dulzura infinita al alma, y ese es el Espíritu Santo, y por tanto vendrá justicia y todos los males se curarán y todos los llantos cesarán. Pero no debemos de aguardar este día con violencia en el corazón, sino con esperanza y con ese don que Jesucristo, si realmente existió, cosa que tengo mis dudas históricamente, pero en cualquier caso su mensaje es precioso, sea ficticio o real, nos enseñó que es el mensaje de perdonar. Entonces, para que haya un apocalipsis verdadero y una extensión de la humanidad, tenemos que aprender primero a que todo lo que está oscuro salga a la luz del miedo, y una vez que ha salido la luz y sabemos todos los crímenes horribles que se han cometido, que son muchos más de los que nos cuentan, pues entonces pidamos a Dios que se haga el perdón, y en ese perdón es donde está pues el gran apocalipsis, soy yo. Entonces luego pues según las tradiciones hay muchas maneras de verlo, y ha habido gente que ha tenido distintas visiones de cómo será, y eso pues está muy abierto a debate. Cada uno tiene su visión de cómo será, si se tendrá que poner primero un papa de tal, luego un papa de cual, si habrá primero guerra mundial o terremotos o plagas. Ya sabemos que cada uno de nosotros es un alma creada por Dios y por tanto es inmortal. La consciencia no puede desaparecer tras esta vida física, se va a otro sitio o cambia de forma, pero los recuerdos, lo que ha sido la experiencia, eso no puede desaparecer. Yo sé, siento en mi fondo de mí, que es inmortal y por definición no puede desaparecer. Lo que pasa es que como cualquier humano en este valle terrenal muchas veces tengo las dudas, pero yo sé que es inmortal el alma. Lo que aquí a lo mejor, además, como premio extra, puede que vivamos en esta vida o empecemos a ver, es lo que podría ser inmortalidad en cuerpo. Además será el alma, o al menos un cuerpo glorificado, y eso es a lo que en las escrituras se referían metafóricamente o más o menos simbólicamente con la resurrección de los muertos o Jesucristo, etcétera. Y eso es a lo mejor lo que puede suceder. No será desde luego un cuerpo como el que tenemos ahora necesariamente, con carne y hueso que decaen, sometidos a las leyes de la entropía, la degradación o el envejecimiento con el tiempo, sino que sería un cuerpo glorificado, como incluso que puede llegar a irradiar luz, como ha sido el caso de algunos santos o místicos aislados a lo largo de la historia. Lo que ha sido hasta ahora milagroso o paranormal, un poco nos da miedo a los humanos, pues con el apocalipsis y con la entrada del bien a saco en realidad se convertirá en normal. Así es, hermano. Tú desencadenas bastante interesante el tema de la inmortalidad y también en la vida después de la vida, ¿no?
Y entonces nos comentas también un punto referente a que pues lastimosamente ese ser maligno ha intervenido desde el principio de los tiempos para que nosotros no podamos darnos cuenta de que hay vida después de la vida y que nosotros pues sencillamente somos inmortales. Sí, efectivamente ha sido una intervención. La mejor manera para hacer que los humanos se rebelen contra Dios y se vuelvan malos es hacerles olvidar que Dios existe. Y por eso nuestro sistema educativo ha sido infiltrado con bastante perfidia o maldad últimamente en los planes educativos para crear una especie de socialismo o de materialismo en el que se niega el alma humana, que es lo que realmente da valor a nuestra vida. Ya. Y se sustituye por actos de evolución o de que somos sencillamente animales sometidos a selección natural o a mutación, cosa que es cierta, pero solo en parte. Hay algo más. Sí, o sea que nos comentas que hay una adoctrinación y que eso que nos imponen desde chiquitos, que es el colegio, nos lo hacen ver como bueno, pero es sencillamente para perder nuestra inteligencia, eso nos dice. Y nuestros valores morales, y eso es lo que explica, en parte, porque están empezando a ver las matanzas sin sensibilidad que se ven en las noticias y que nos las ponen de una manera en plan de bombardeo para desensibilizarnos. Y es una operación psicológica que hay que entender bien y conecta con el tema del control mental, que tiene muchas fases. Lo que practican en la televisión sería, digamos, un control mental blando o psicología de masas, con lo cual el objetivo es romper la esperanza del alma humana a base de meterle un bombardeo continuo de violencia, sangre, de atentados aparentemente sin causa y sin conexión, para que no los vea fuera de contexto y piense que no existe el bien en este mundo, que si existe pierde y es abastecido por las fuerzas del mal, y los malos no son castigados, incluso son los que prosperan en este mundo, y este bombardeo pues tiene ese objetivo, y por supuesto se hace también a través de películas. Nos han empezado a meter la competitividad de chiquitos. Sí, y la competitividad forma parte de la lucha por la existencia. Cuando uno se da cuenta de que la existencia es un regalo de Dios y no hay que luchar por ella, alcanza la paz. Entonces, todas estas redes secretas que han tratado de controlar a la historia y que son sirvientes de Lucifer, y a los que llamaré genéricamente los Illuminati, aunque el término no sea del todo exacto, pues han querido crear la sensación de que tenemos que luchar por la existencia, y por eso han promocionado la filosofía del darwinismo. Me parece que en español se dice con V, darwinismo, inglés Darwinism, de Charles Darwin, de la lucha de las especies por la vida y tal. Y un poco de esa manera lo que se genera es miedo, y hay que tener en cuenta que astral existen, esto puede que sea difícil para algunos de los oyentes, pero existen demonios o sirvientes de Lucifer que se alimentan en el astral. Sí, sería en un plano astral, o digamos en un universo paralelo, o en otro plano, en otra frecuencia ligeramente diferente, que es desde donde se dirige el control sobre esta tierra. O sea que precisamente cuando el ser humano está en esa vibración de miedo, de noticias, de bombardeos, ahí donde entran estos espíritus a, digámoslo así, robarse esa energía del ser humano. Sí, de esa manera es el néctar que ellos chupan,
y les gusta, y es como viven y no quieren evolucionar más allá, y Lucifer los dirige. Entonces el miedo se puede generar de muy diversas maneras, lo importante es que se genere para ellos, les da igual cómo los generes, el caso es que lo generes. O sea que esto que vemos digamos, estos autoatentados, el 11S, el 11M en España y pues diversos otros, estos autoatentados terroristas, precisamente para hacerle meter ese miedo a la población de que existe un enemigo ficticio, digámoslo así. Sí, no diría que todos los atentados que hay o todas las matanzas son manipuladas. Hay algunas que son sencillamente pues gente mala que explota y monstruos malvados que es, bueno, sí, gente desalmada que abre tiros y nada más y mata o lo que sea, o facciones que luchan, por ejemplo en la India o en otros países donde llevan cientos de años matándose unas razas contra otras por chorradas, por color de la piel diferente o por religiones. Eso existe, pero también es verdad que desde unas décadas a esta parte se ha visto un aumento de lo que se llamarían unos ciertos modelos de atentados terroristas que al principio los investigas y te das cuenta de las conexiones y de quién los ha manejado y lo que no te cuentan en las noticias. Y lleva un tiempo ya en que ya no necesitas ni investigarlos, porque tu propia intuición, cuando te guías por el pulso de tu corazón, ya te dice lo que hay detrás, o por lo menos te da la vibración de lo que hay detrás. Y se ajustan a un mismo canon, y el canon es pues coger a un individuo que ya tiene que ser malo y desequilibrado del comienzo, o a una serie de individuos, meterlos bien sea en una secta o bien sea en un grupo radical que está infiltrado en secreto por propios agentes militares o gubernamentales que los manejan, y ahí les meten la propaganda, los radicalizan, los entrenan, y en cierto momento puede entrar un control mental, que es lo que no te cuentan, con tecnologías que no te cuentan, usando pues ondas electromagnéticas, incluso impulsos escalares que no nos cuentan que existen en los libros de física, u ondas de muy baja frecuencia que afectan los ritmos, no sé si son, me parecen las ondas Z del cerebro, ahora mismo no me acuerdo, o incluso puede haber una energía satánica que entre a través de rituales o de invocación de entidades de culto satánico en definitiva, y todo eso crea un mare magnum en el cual este individuo lo está chupando, y cuando llega el momento que quienes lo manejan deciden que es el momento justo, a este individuo lo sueltan, y este individuo, que parecía una persona relativamente normal en su vida, va y llega a un colegio y abre tiros y mata a gente, o como este último de Noruega, o como el de Londres, etcétera, con objeto de que todos los medios de comunicación entren a saco a lo bestia y digan: ¡oh! ¿Qué ha pasado? Un individuo que parecía tan normalito, abierto, ya ha matado a tantos, es que ya no te puedes fiar de nadie, con lo cual la gente se aterroriza, crea ese chorro de miedo, que les encanta a los demonios, y además la gente pierde su sensibilidad común, pierde sus parámetros, y dice: bueno, entonces es que aquí ya no se puede estar seguro. Sí. Y entonces cuando la policía o los gobiernos hablan de introducir nuevas medidas para recortar libertades, estas medidas que la gente normalmente las rechazaría, las acepta porque las ve como necesarias para protegerse de estas nuevas oleadas de atentados que hay, y que la gente no sabe que han sido diseñadas en secreto con este mismo propósito. Y este pattern, este canon, este marco típico de estos atentados se ha visto en los últimos años mucho. Por supuesto, el ejemplo máximo es el 11 de septiembre, del que podemos hablar un poco más. Pero también están pues los atentados del 11M de marzo en España, que bueno, una de las pocas cosas buenas, algunas buenas que ha hecho el periódico El Mundo en España ha sido destapar que ha habido infiltraciones de etarras y del propio gobierno, elementos del gobierno o del Partido Socialista metidos ahí en diseñarlos, en esos atentados para coger el rédito electoral, o los atentados del 7 de julio en Londres. Y estos atentados pues se han ido multiplicando y claro, y lamento decir que incluso puede que aumenten en los próximos años,
porque los poderes en control en esta tierra, estos poderes demónicos del demonio se dan cuenta de que su tiempo se les acaba y que la humanidad está empezando a despertar y a pedir la luz de Dios, del Dios verdadero. Y entonces la única manera de contener a la humanidad es creando más miedo para que la humanidad acepte una estructura totalitaria para contenerla. Y por tanto, a la desesperada puede que intenten más atentados masivos como este último de Noruega o alguno en los próximos años, hasta que por fin pues expongamos lo que sucede y la gente empiece a ver a través de este engaño y ya no... Nos hablas de mucho, ¿no? El problema, reacción, solución. Exacto. Eso es. Como tú nos comentaste esto del atentado del 11 de septiembre, mucha gente hoy en día aún no sigue creyendo, porque le sigue creyendo preferiblemente la caja o de la televisión. Nosotros por eso invitamos a todos los oyentes que indaguen en internet, pueden ver las dos caras de la moneda sin tener un interventor ahí que les esté diciendo, mira, esta es la realidad, ¿no? Esta sí es la verdad, no. Cuando ustedes entran a internet no les va a costar mucho. Aquellos que tienen internet en su casa pueden encontrar diferentes páginas, videos que desencadenan, bueno, verdaderamente si esto fue un atentado terrorista o lo creó el mismo gobierno para su propósito, ¿no? Y vemos algo interesante, Conrado, que es la palabra miedo, y que pues prácticamente el miedo es donde nos tiene en este momento la humanidad como está, ¿no? Miedo tiene todo el mundo a algo siempre, ¿no? El miedo forma parte de la evolución. El objetivo de la evolución espiritual es aprender a conquistar miedos, y tras un miedo que has conquistado es como una montaña, pues te apetece conquistar el siguiente. Pero hay que tener en cuenta que hay montañas y montañas y miedos y miedos. Y hay montañas que dices, venga, voy a por ellas, y hay montañas que dices, ojo, que tiene la ladera que con el hielo cortado, que es vertical, que hay una avalancha y que me voy a matar, y que tratar de conquistar esto no sería de valientes, sino en este momento de locos o de suicidas o de temerarios. Entonces hay miedos que puedes conquistar y te dará el subidón el conquistarlo, y verás las cosas de otra manera y te volverás más alegre. Y hay miedos que tienes que darte cuenta que en estos momentos no están en tus manos el conquistarlo. Entonces el miedo no puede contigo porque en tu conciencia no compartes este miedo, pero está ahí afuera porque forma parte del mundo en el que vives, porque así hay es. Todavía demasiados enemigos y las fuerzas malas son demasiado fuertes de momento. Así ya es. ven lo mejor. Entonces uno tiene que ir un poco navegando con respecto al... Entonces es importante ir quitándose miedo, pero yo todavía tengo miedos. Uh-huh. Y aunque en muchos países, ignoro cómo será ahí en el Perú, al que por cierto tengo ilusión de conocer algún año y ver Machu Picchu, que me atrae mucho, pero hay países donde se dice que hay libertad de expresión, pero en realidad es solo libertad de expresión para no ser ofendido. Exacto. En cuanto ofendes a otro, te pueden meter una denuncia por cualquier chorrada, ¿no? Correcto. Y ya no diga si atacas a las autoridades, aunque lo que digas sea verdad, el sistema se vuelve contra ti. Es el tema de muchos países, por ejemplo, donde hay un poquito más de esclavitud, ¿no? Del gobierno hacia la porción. Podemos ver el tema de Colombia, ¿no? Esta clase de cosas que si llega a decir algo, así sea en la calle, ya tachado, lo fichean y ya de ahí es un problema, ¿no? Por eso el miedo a hablar. El miedo a hablar cualquier cosita. Hay mucho miedo y la verdad es que ha sido una pesadilla la historia humana. Hemos vivido solamente de miedo en miedo y casi no conocemos otra cosa. Y incluso tenemos miedo de dejar de vivir en el miedo. Entonces es un poco... Hay que tener esperanza y hay que sentir la vibración del momento. Y hay un momento en el cual la vibración te dice, no tengas miedo, puedes decir este poquito. Y bueno, con respecto al 11 de septiembre, pues yo tengo miedo ahora mismo de volver a Estados Unidos y de desaparecer, realmente, de decirlo tal cual a los oyentes. Sí. Porque, bueno, además de que en la frontera hay una serie de tratos totalmente denigrantes y te hacen pasar por unos escáneres que producen cáncer y te tocan los genitales humillándote psicológicamente y lo hacen adrede. Bueno, interesante. Los que te tocan los genitales no saben, no son conscientes de la necesaria
de la agenda malévola, pero la agenda malévola es habituar a la gente a aceptar ese trato denigrante, a entrenarlos a ser buenos esclavos. Yo no quiero formar parte de esa cosa denigrante que en teoría empezó a justificarse por unos atentados que yo no llegaría a decir que los cometió el gobierno estadounidense, pero desde luego no los cometió un loco en una cueva de Afganistán, mucha distancia, donde ni siquiera llega conexión de internet. Exacto, hermano. Entraríamos entonces a hablar de la gran conspiración, ¿no? La conspiración planetaria. ¿De qué se trataría? ¿Tú cómo le explicas a los oyentes esa conspiración planetaria? Y hemos tratado de decirle a determinadas personas, bueno, ¿usted quién cree que está, bueno, un poquito ahí en la punta de la pirámide? Teniendo en cuenta que cuando alguien llega ahí, va a seguir como nos diste el ejemplo de las montañas. ¿Quién cree que está ahí un poquito más arriba? De pronto, tú teniendo conocimiento, conoces a David Icke, los programas también, gracias a unos videos que hizo él en la conferencia en Oxford, en esa universidad interesante, que desencadena, ¿no?, prácticamente todo el nuevo orden mundial, y fue el que dio a conocer, ridiculizándolo tal vez en determinadas cadenas de televisión, en cual lo conocen más a nivel mundial, tal vez... Es un héroe. Exacto. Sí. Dormiste en la casa de una ex bueno, ¿y tú cómo lo desencadenas con esa información que tienes? Pues es un tema pues vasto, tremendo, y se manifiesta a niveles pequeños, pero se puede ir palpando. Entonces, ¿te interesa que hable de mi experiencia personal, de mi periplo? Bueno, pues mi periplo, es cierto, los oyentes sabrán que, o a lo mejor pueden saber, que David Icke tuvo su despertar espiritual precisamente en el Perú, y por eso me atrae mucho ir ahí, donde fuerzas benignas se le manifestaron y le dijeron que tenía una misión de empezar a despertar a la gente. Interesante lo que tocas. Mira, hermano, ahora que me acuerdo de algo importante que tú dijiste referente, pues acá que David Icke pues tuvo este despertar, mucha gente cree que hace parte de la agenda. ¿Tú qué piensas? Y pues puedes seguir con el tema. Muchos piensan que él es parte de la agenda porque niega la existencia histórica de Jesucristo, que es un poco el bastión del valor para muchos. Yo, mi opinión es que todavía está abierta la puerta y el debate a si Jesucristo existió o no. Ahora mismo pienso que históricamente no, pero estoy abierto a la evidencia. Lo que es importante es que ¿por qué tenemos que tener un Jesucristo para portarnos bien los humanos? Demonios. O sea, ¿por qué tenemos que tener a un maestro que nos diga cómo hacerlo? ¿Por qué no darnos cuenta que el bien es un premio en sí mismo? ¿Por qué no se cuenta precisamente de que adopte todas esas parábolas que él mismo decía de que cada ser humano debe ser maestro de sí mismo? Claro. Ahí es por lo que muchos lo acusan de ser a lo mejor parte de la agenda. Yo pienso que no lo es. Sencillamente es un espíritu infinitamente curioso e infinitamente deseoso de libertad, que justo ahí donde la gente lo ridiculiza y dice que no vayas porque la gente se mofa de esas cosas, pues ahí es directo a donde va. Y qué curioso que es ahí donde están, si no las respuestas, al menos cosas muy interesantes que te dicen dónde puede estar la siguiente respuesta. Y ese es el trayecto que él ha seguido, y a mí ha sido una fuente sin duda de inspiración. Yo lo he conocido a él y fue una experiencia maravillosa. No pienso que sea parte de la agenda. Habrá cosas que diga que estarán equivocadas, como todos los libros y todas las personas, todos decimos cosas equivocadas a veces. Pero claro, es que si te dieran la verdad mascada, ya hecha y toda al 100% pura y sin adulterar, pues un poco no te estarían haciendo un favor, porque no te estarían enseñando a ver las mentiras. Exacto. Y la responsabilidad de buscar la verdad es tuya, querido oyente. Me dirijo ahora a tus oyentes. Es tuya, eres tú.